de gases de efecto invernadero. Es decir, en esa comunicación nacional, Honduras le cuenta al mundo que ellos tienen, o que nosotros tenemos, tantas emisiones de dióxido de carbono por quema de pastizales, tantas emisiones de dióxido de carbono por transporte público, por industria, por las diferentes actividades. Entonces, lo que PNUD hace es apoyar en este caso a la Secretaría de Recursos Naturales, la SERNA, en elaborar esos reportes, ¿no? Y para elaborar esos reportes hay que hacer lo que se llama el inventario de gases de efecto invernadero. Es decir, tenemos que hacer un inventario, saber qué cantidad de gases de efecto invernadero Honduras está lanzando al espacio. Y eso un poco define la responsabilidad de Honduras frente a lo que es el cambio climático. Por otro lado, apoyamos también al país en reducir esas emisiones de cambio climático a través de lo que se conocen como los mecanismos de desarrollo limpio. Los mecanismos de desarrollo limpio son actividades que pueden estar ligadas básicamente a la industria, a la producción de energía, que evitan la emisión de gases de efecto invernadero. Un ejemplo, una cooperativa que produce aceite de palma. Ellos tienen una cantidad enorme de residuos de la elaboración del aceite que se descomponen en unas piscinas y liberan gas metano. El gas metano es un gas de efecto invernadero 14 veces más potente que el dióxido de carbono. Es decir, una molécula de dióxido de carbono, una molécula de metano calienta como si fueran 14 de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace Hondupalma? En este caso, que sería una de las cooperativas que está trabajando en eso, o Coapalsa, que es otra que también trabaja en esto, es queman el metano, que es un combustible, producen energía eléctrica y liberan dióxido de carbono. Por cada partícula de metano liberan una partícula de dióxido de carbono. Entonces reducen 14 veces el potencial de efecto invernadero de los gases que están liberando. Entonces ellos pueden vender esa reducción como un certificado de reducción de emisión de carbono, que se conoce como bonos de carbono, y que se comercializan en la bolsa internacional. Entonces, nosotros estamos apoyando a que diferentes industrias hagan estos mecanismos de desarrollo limpio y que a su vez puedan ganar dinero vendiendo reducción de emisiones. O sea, lo que ellos están cobrando es por no emitir gases de efecto invernadero. Es un poquito abstracta la idea, pero funciona muy bien. Otro ejemplo es, si yo produzco energía eléctrica con combustible fósil, es decir, con petróleo, y en vez de hacerlo eso, paso a producir energía con una represa hidroeléctrica, que es una fuente de energía renovable, evito emitir gases por la quema del combustible y produzco la misma cantidad de energía, pero sin emitir dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, esa reducción de emisiones, eso sería un mecanismo de desarrollo limpio, y existe la posibilidad de recibir una compensación económica por eso. Entonces, nosotros tenemos un programa en el cual apoyamos a empresas que quieran implementar estos mecanismos de desarrollo limpio, siempre y cuando tengan un impacto directo sobre lo que se llaman los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio, no sé si escucharon hablar, es un acuerdo mundial que se tomó por todos los presidentes en Naciones Unidas en el año 2000 para, digamos, como cuál era el desafío que Naciones Unidas tenía por delante y cuál era la meta que se tenía que fijar. Entonces, estos objetivos de desarrollo del milenio buscan reducir la pobreza, reducir el analfabetismo, reducir la mortalidad infantil, buscan, entre otras cosas, mejorar las condiciones ambientales, mejorar, digamos, las relaciones de género. Entonces, si nosotros ubicamos proyectos que reducen emisiones de carbono y a la vez facilitan, digamos, el cumplimiento de estos objetivos, tenemos una serie de apoyos que le podemos llegar a dar. El otro rubro grande en el cual trabajamos es todo esto que vengo hablando es en lo que en cambio climático se conoce como mitigación. Es decir, ¿cómo mitigo los efectos del cambio climático? Los mitigo a través de, ¿cómo los reduzco? A través de la reducción de los gases de efecto invernadero que producen el efecto del calentamiento global. Por otro lado, lo que estamos trabajando es en cómo nos adaptamos al cambio climático, porque ya el cambio climático existe, ya está y está entre nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para adaptarnos, para vivir con el cambio climático? En ese sentido,
tratamos de analizar cuáles van a ser los principales impactos, y el principal impacto que nosotros hemos identificado es el de las sequías y el de los desastres naturales. Entonces trabajamos apoyando al país para que se prepare para evitar que los daños provocados por un desastre natural sean mayores. Entonces apoyamos a la COPECO, la Comisión Permanente de Contingencias, en lo que es la preparación para la respuesta a la emergencia, y también tenemos algunos otros proyectos que lo que hacen es buscar generar información para saber qué es lo que está pasando y poder ir a los políticos y decirles: miren señores, este es el problema, esto es lo que puede pasar, estas son las medidas que podemos tomar. Entonces básicamente esas son las cosas en las cuales el programa de Naciones Unidas está involucrado. Ok, muchas gracias por su tiempo.